Qué semblante, camarada Bretón. Mi intención es que de nuestros encuentros surja un manifiesto que pueda servir de base para reagrupar a los artistas y escritores revolucionarios. Puede afirmarse, sin exageración, que nunca como hoy nuestra civilización estuvo amenazada por tantos peligros. Manifiesto trata de reconstruir el encuentro histórico que existió entre León Trotsky, el líder de la Revolución Rusa, y André Breton, creador del surrealismo. Eso ocurrió en México en 1938 y ahí escribieron el Manifiesto por un arte revolucionario independiente. La película no pretende hacer una reconstrucción histórica fiel, sino es más bien un juego lúdico y ensayístico sobre las ideas, las charlas, los debates que existieron entre esos dos personajes. Yo pretendía hablar de la relación entre el arte y la política. Eso es un tema muy amplio y difícil de abarcar. Empecé a pensar con qué podía atar toda esa temática tan enorme y se me ocurrió que este encuentro histórico podía ser una buena excusa para hablar desde ahí de este tema. El arte, lo poético, quiero decir, es todo lo contrario. Presencia acrecentada, conexión de todo con todo. En la película actúan Pompeyo Viver, que hace de León Trotsky, y Iván Moschner, que hace de André Breton. Ellos son dos actores que en una especie de ficción se juntan en una casa solitaria en la costa argentina, en Mar Azul, a ensayar un poco los textos y debates que ocurrieron en aquel encuentro histórico. A partir de ese trabajo empiezan a cruzar un umbral de espacio y tiempo y empiezan a ser un poco comidos por esos personajes que están representando y a confundirse esos límites entre realidad y ficción, entre representación y realidad. En ese devenir también Breton empieza a soñar y se empieza a cruzar en esos sueños con varios artistas contemporáneos, con Gabriela Cabezón Cámara, una escritora, con César González, poeta y cineasta, con María Negro, poeta, y con la pianista contemporánea Adriana de los Santos. La película estuve más o menos 1 año y medio para escribirla, para escribir los bocetos un poco con los cuales desarrollamos después el rodaje. Y después estuvimos más o menos 1 año rodándola, distintas etapas. Una peli que se hizo muy en el hacer, fue escribiéndose mientras se hacía, dejándose atravesar por la realidad, por las acciones de los que participaban, por los espacios. Después en el montaje, fue una peli que se escribió desde el principio hasta el final. Cuando empecé a escribir la película, enseguida pensé en artistas que se podían llegar a sentir identificados con las ideas del proyecto, artistas que piensan en general en estas cosas y que se plantean la problemática que trata la película. Y enseguida pensé en Iván, que es alguien con quien trabajé ya en mis otras 2 películas y con quien me llevo muy bien. Y lo convoqué, y a Pompeyo no lo conocía, pero conozco muy bien su trabajo anterior en el teatro, dirigiendo, en televisión, en cine. Me parece un actor espectacular y no dudé en convocarlo, y cuando le pasé el proyecto enseguida se interesó y empezamos a trabajar. No puedo trabajar si estoy interrumpido constantemente. Estoy fingiendo que leo hace 2 horas, suponiendo que eso produciría en usted una concentración. Trotsky y Breton se juntaron en un momento del mundo muy convulsionado. Era cerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo estaba avanzando. En ese momento histórico tan complejo, estos dos personajes se juntaron un poco a debatir esto que decía antes de la relación entre el arte y la política, y se detuvieron a pensar cómo cambiar las cosas en este mundo tan convulsionado. Y me parece importante reivindicar eso, y un poco la película intenta reivindicar eso, ¿no? La necesidad de pensar y de pensar cómo cambiar las cosas, porque hoy también estamos viviendo un mundo muy convulsionado y que debemos
pensar cómo cambiarlo. La película tuvo su estreno mundial en Doc Lisboa, en Portugal, en el año 2019, cuando la pandemia todavía no existía. Por suerte llegamos a pasar por ese festival porque fue la única oportunidad de ver la película con público. Fue una experiencia increíble, el festival es muy interesante en su programación, también en la política de los programadores que tienen una búsqueda alternativa muy interesante y muy comprometida, que les encanta el cine. Así que nos trataron muy bien y fue muy lindo ver la peli ahí con el público. Esperamos todo el año pasado para ver si la pandemia pasaba y lográbamos estrenar en cines. La película fue hecha para ser vista en los cines. Después de muchos meses y viendo que la cosa no pasaba, nos dispusimos a ver cómo estrenarla de manera no presencial, y desde ese lugar la plataforma de Cinear fue clave porque nos permitió subir la película, hacer el estreno y llegar también a un público en todo el país, que eso me parece lo más interesante que tiene la plataforma, que Cinear permite eso, ¿no? Llegar a todos lados y hoy en la difusión y en lo que me llega también del público, me llega cosas de todas las provincias y eso está buenísimo.